En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, muy buenas tardes y bienvenidos a Revelando. Como siempre los días jueves con Carlos Flores y quien les habla Juan Enrique Holguín. Algo compungidos, pero siempre con optimismo, con esperanza, con alegría, con fuerza para todos quienes nos escuchan. Y digo compungidos por lo que está pasando en la zona norte, con temporales, lluvias, aluviones, deslizamientos de tierra, etcétera, etcétera. Así que, Carlos, te doy la bienvenida, pero con ese inicio de un saludo y un abrazo a la gente que está sufriendo en la zona norte por esta climatología tan dura que les ha azotado. Bienvenido, Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados auditores, buenas tardes, Juan Enrique. Bueno, la verdad es que todo tiene, hay que tomarlo de alguna manera como una especie de aprendizaje, porque lo que a nosotros nos ha hecho ser fuertes en la construcción antisísmica ha sido la experiencia, y en este caso, que ha variado el clima, y todos estamos tomando conciencia de eso, nos va a permitir prepararnos de mejor manera. Además, quiero resaltar la acción del gobierno, digamos, que está por lo menos estando presente y tratando de resolver los problemas con la máxima urgencia. Así que un saludo a todas las personas del norte que están sufriendo, que nos escuchan probablemente a través de internet. Bueno, darle un saludo y un apoyo de todas maneras para que pueda salir adelante de la mejor forma. Sí, hay que recordar que Chile está unido y muchos auditores de la región que nos están escuchando en este momento, en su momento de regreso a casa, quizás ya en el hogar, tomándose su tecito, un café, deben tener parientes, amigos que viven en la zona norte. Así que creo que es válido también para ellos este saludo nuestro inicial, este afectuoso apoyo y bueno, por las ondas magnéticas tratar de mandarles todas nuestras fuerzas y mejores deseos para que se supere esta situación. Recordar, Carlos, escuché que tú mencionabas la actividad del gobierno y al parecer acciones de gobiernos anteriores fueron positivas en el sentido que en algunos lugares se establecieron estos pozones para evitar que hubieran ¿cómo se dice?, este tipo de aluviones. Y creo que eso habría funcionado de acuerdo a lo que escuché. Así que qué bueno que la cosa finalmente pudo haber sido mucho más grave y algunas medidas contempladas dieron efecto. Bueno, vamos a saludar también a nuestros técnicos aquí en Radio Portales de Valparaíso, quienes hacen posible que estemos al aire, a don Luis Salinas, Gerardo Terán, Benjamín Barnier y por supuesto a todo el selecto staff de este prestigioso medio de comunicaciones. Carlos. Bueno, efectivamente. También recordarle a nuestros auditores eh, que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que nos ha auspiciado, estimados auditores, desde el comienzo. Desde que partimos el programa, nos ha auspiciado y nos ha mantenido en el aire por más de 11 años. Así que estamos contentos y además agradecidos de nuestro auspiciador. Así es. Y como siempre, nuestro saludo muy especial al inicio de todos nuestros programas a Carabineros de Chile.
para recordar hoy día a dos mártires que fallecieron en una fecha como hoy, 20 de agosto. Efectivamente, nosotros queremos rendir homenaje en esta oportunidad eh, a dos personas, el carabinero don José Ernesto Torres Badilla, quien falleció el año 1954 producto de la caída de un equino mientras patrullaba, y él pertenecía a la segunda comisaría de Linares. Y también al carabinero don José Eduardo Rubilar Sánchez, quien falleció el año 1970, herido a bala por otro funcionario en forma accidental, y él pertenecía a la sexta comisaría de Santiago. Nosotros rendimos este homenaje porque efectivamente Carabineros tiene riesgos a veces solamente con el hecho de presentarse al servicio. Y también hacer presente que Carabineros está en todas partes, en la cordillera, en las carreteras, en las ciudades, y probablemente, y ahora también está, ¿no es cierto?, en la zona norte apoyando a las personas que están damnificadas. Así que un homenaje a Carabineros, a los mártires, a su familia, pero también a la institución tan importante para nuestro país. Y yo agregaría para cerrar este saludo especial que hacemos, recordarle, estimados auditores, usted dele su apoyo. ¿Cómo lo hace? Saludando al carabinero, deseándole un buen día, un pulgar arriba. Con eso ya se van a sentir apoyados. Y dicho eso, queremos comentar que hoy tenemos un programa especial, tenemos un entrevistado y tiene relación algo con el día. 20 de agosto es el natalicio de Bernardo Higgins. Y no vamos a entrar en detalle de quién fue Bernardo Higgins, los auditores saben perfectamente, pero particularmente Higgins, yo creo que fue el gestor de la conciencia marítima en Chile. Él realmente fue la persona que enfocó en esos años el país hacia el Océano Pacífico, cosa que después en el tiempo se perdió un poco. Pero por eso que hemos invitado a un estudioso en esta materia, a don Ronald von der Wet Fischer. Algo complicado el nombre, pero espero haberlo dicho correctamente. Él es capitán de navío en retiro, sirvió en muchas unidades y reparticiones de nuestra Marina y actualmente es profesor civil en la Escuela Naval, en la Academia Politécnica Naval y la Academia de Guerra Naval. Y además es asesor en el Centro Naval de Liderazgo que tiene nuestra Armada de Chile. Bueno, tiene un currículum muy extenso en beneficio de que conversemos con él, lo vamos a dejar hasta ahí. Tiene 7 u 8 magísters en distintas áreas relacionadas con el tema que vamos a conversar también. Y tuvo de importantes cargos en la institución como comandante en jefe de la Fuerza de Submarinos y director de la Academia Politécnica Naval. Así que es un hombre que tiene saber en su mente y de eso vamos a hablar con él. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación tan amable aquí en Radio Portales. Me uno también a los saludos de los compatriotas que lo están pasando mal producto de las condiciones meteorológicas y, y también qué bueno saber, ¿no es cierto?, que las obras de mitigación que se hicieron en el pasado de alguna forma redujeron en forma importante me acuerdo de esa aluvión que hubo en Antofagasta con una tragedia en los años 90 y que vamos aprendiendo. Así que encantado y estoy disponible para conversar, siempre interesante. Somos un país marítimo, nuestra geografía abierta al Pacífico nos ofrece múltiples oportunidades y qué mejor en el natalicio del capitán general Bernardo Higgins. Bueno, efectivamente, la verdad es que es un día especial y que muchos chilenos recuerdan y conmemoran. Y una parte importante también que lo pasa por alto. Por eso que es importante hacerlo presente, porque la historia y los hombres que construyeron nuestro país han forjado, ¿no es cierto?, el destino y el rumbo que llevamos. Y lo que queremos hablar, ¿no es cierto?, es precisamente de Chile, país oceánico, ¿no?, con varias características, ¿no es cierto?, tricontinental, desde el punto de vista terrestre, una superficie enorme de responsabilidad en el Pacífico. Entonces, queremos conocer, Ronald, porque tú además estás actuando de docente.
y sobre todo, muy importante, que haces clase a la Escuela Naval, o sea, a los futuros líderes de la Armada, que obviamente van a tener que tomar ese ímpetu y relanzar el país, ¿no es cierto?, y generar el desarrollo naval con ese punto de vista. Eh, ¿Nos puedes conversar primero cómo ha sido la trayectoria histórica de la conciencia marítima y cómo hemos llegado a ser importantes desde el punto de vista oceánico? Me parece que la conciencia marítima lo podríamos situar como punto de partida esa frase célebre del general Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, que dice, este triunfo terrestre, no un triunfo terrestre, ¿no es cierto?, y 100 más serán insignificantes si no dominamos el mar. O sea, Bernardo Higgins, un general de ejército, formado en el Reino Unido, ¿no es cierto?, en Inglaterra, en Gran Bretaña, tenía clarísimo la importancia del mar. ¿Y qué ocurría? Que después de Chacabuco, ¿no es cierto?, las fuerzas se reembarcaban en Valparaíso, partían o al Callao, o a Valdivia, o a Chiloé, que eran bastiones españoles, ¿no es cierto? Y nuevamente la amenaza estaba latente y la amenaza venía desde el mar. Y por otra parte, ¿no es cierto?, el mar no solamente como un dispositivo de defensa, sino que también como un dispositivo donde ingresan y salen las riquezas que el país produce. O sea, estábamos en Chile incipiente, estábamos todavía en la cuna, estábamos empezando recién, pero esa visión es muy importante porque la proyecta hacia el futuro. Después, yo creo que me parece que hay una persona muy importante, algunos puntos en la historia, pero Diego Portales. Diego Portales tenía una visión clarísima. Él era un político, pero además era un comerciante. Tenía el comercio, el estanco del tabaco, los licores, me parece que también las cartas, los naipes, y necesitaba obviamente de un comercio marítimo y que el mar fuera una vía segura para que las riquezas salieran, y con eso, bueno, él se comprometía a pagar y contribuir al desarrollo del país. Y ahí él se da cuenta, ¿no es cierto?, le escribe en una carta al almirante Blanco Encalada el 10 de septiembre de 1836, le dice más o menos algo así como esto: las fuerzas navales deben operar antes que las terrestres, dando golpes decisivos. Debemos dominar en el Pacífico, esa debe ser su máxima hoy y de Chile siempre. Me parece que ahí está la conciencia marítima, ¿no es cierto?, el concepto de conciencia marítima. Conciencia marítima que supone comprender el océano como componente estructural del poder nacional. Hoy día ahí convergen, ¿no es cierto?, comercio, seguridad, comercio exterior, la soberanía, la protección ambiental, data, investigación, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es cosa de ver, me salto hoy día, ¿no es cierto?, cuántos ministerios están relacionados con el mar. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Medio Ambiente, ahora el Ministerio de Educación, gracias a una iniciativa tripartita entre la Armada, el Ministerio de Defensa y ¿cómo se llama?, y Educación, que se incorpora también la educación, están estudiando, ¿no es cierto?, cómo volver a incorporarla para que los jóvenes y en general nosotros los chilenos no nos admiremos tanto la cordillera, sino que miremos también hacia el mar y todo el potencial que ahí tiene. Me parece, ¿no es cierto?, que hay pensamiento y también hay acción. Y la acción se consolida en el territorio. Podríamos decir, ¿no es cierto?, que después de las campañas terrestres, ya consolidado el centro del país, queda Valdivia, y ahí aparece un magnífico servidor, ¿no es cierto?, que viene a prestar servicio a Chile, el almirante Cochrane, y está la captura del bastión ahí de Valdivia, 4 de febrero de 1820, donde no solamente cae en todo ese complejo sistema fortificado, sino que también toda la conexión que había desde Valdivia hacia Osorno y el canto norte del canal Chacao. En esa acción fue tan exitosa, que Cochrane obtiene información, ¿no es cierto?, de que en Chiloé la cosa no está muy bien, así que era un momento propicio para ir a Chiloé, y con dos buques no muy preparados, pero con infantes, van a Miller, van a Chiloé, no les va bien en 1820, Freire vuelve en 1824, tampoco le va bien, y finalmente en 1826, donde se incorpora al almirante Blanco Encalada,
en enero de 1826 se logra, ¿no es cierto?, incorporar a la República de Chile el territorio de Chiloé. Ahí nuevamente se conecta Chile, se conecta a los territorios desde el mar, desde el mar. Y Chiloé es un hito importante porque de ahí comienza toda la exploración de la Patagonia, que termina con la toma de posición o control del Estrecho Magallanes en 1843, 21 de septiembre de 1843. Y todos estos hitos así que parecen lo cuento tan rápido, ¿no es cierto? Hay un tremendo esfuerzo, hay voluntad, hay mucho riesgo, ¿no es cierto?, para ir consolidando el territorio. Y entre medio tenemos también, posteriormente, ¿no es cierto?, tenemos la incorporación de Rapa Nui al territorio nacional, y eso nos proyecta la profundidad del océano, nos proyecta con la Polinesia. Chile empieza a limitar con Nueva Zelanda, con la colonia francesa, etcétera, y nos abre una perspectiva importante. Es decir, la conciencia marítima nace del pensamiento y supone comprender el océano como un componente estructural del poder nacional. Lo dejo hasta ahí, Oye, no sé si... sí, está bien, muy bien, es interesante ir bien analizando la historia, ahí viene el origen. Y siguiendo ese mismo camino, yo tengo dos aspectos que siempre me han llamado la atención, porque, bueno, el desarrollo de Chile en los inicios de la República, al siglo XIX, tuvo, como bien lo expresaste tú, muy ligado al mar, y después con el tráfico marítimo que pasaba obligatoriamente, que venía de Europa, de otros lugares del mundo, obligatoriamente pasaba por aquí con rumbo a América del Norte. Tuvimos el salitre que nos dio por el mar, entonces como que se dio una existencia muy, muy natural hacia el mar, pero en la sociedad no hubo un impulso en ese sentido de lo que tú mencionas, de abrirnos a esta inmensidad que es el Océano Pacífico. Debo señalar dos cosas muy breves. Uno, en nuestra constitución política la palabra mar no existe y océano menos. Ahí hay un punto. Y segundo, mis recuerdos de infancia de la enseñanza de la geografía, y en esos tiempos Chile limitaba con el Océano Pacífico. Te fijas, pongo esas dos cosas. Y creo que en ese aspecto falta mucho por hacer, pero ¿cómo crees tú que eso podría mejorarse o revertirse? Porque creo que ahí está el punto. Y tú algo tienes al respecto que contarnos con los jóvenes. Tú das charlas, eres profesor, así que creo que por ahí sería interesante para los papás que nos están escuchando y la gente joven también, que se puedan interesar en cómo acercarse y romper ¿cómo se llama? Como que barrera que yo creo que aún existe. Sí, lo que pasa es que nuestro océano Pacífico, de Pacífico poco tiene, o sea, para penetrar al mar hay que tener ciertas cualidades y yo lo veo en el proceso de Mm. formación del cadete, o sea, el cadete es una persona terrestre que lo transformamos en marino y eso es un proceso, y lo mismo la escuela de Grumete, es un proceso no es instantáneo. Naturalmente somos terrestres, hace unos pocos días había una hermosa mirada se veía el cerro Aconcagua, el Monte Aconcagua, y coincidentemente con un tremendo buque de la línea Evergreen, el buque más grande que llegó al paraíso, 16.000 contenedores, un espectáculo maravilloso, y se veía al fondo el Cerro Aconcagua. Pero, a ver, yo lo primero me parece que la iniciativa que tuvo el almirante de la Maza con el ministro con la ministra de Defensa a la época y el ministro de Educación en el gobierno anterior, de firmar un acuerdo e incorporar en la educación el tema del mar, me parece que es un paso importante y decisivo. O sea, es un paso y que va en la línea del programa oceánico nacional, que son enunciados de 41 iniciativas de diferentes tipos, ¿no es cierto? Pero ya ahí hay un primer paso. Pero el segundo paso, por ejemplo, es que todo, si uno ve en su casa, el computador, el televisor, el auto, etcétera, todo llegó desde el mar. Y el tecito que seguramente nuestros radioescuchas están tomando mientras, o sirviendo, o compartiendo una mesa, muchos de esos productos también vienen del mar. Si vamos al supermercado, diría que el 80%, el 70% viene desde el mar. Entonces, nosotros no hemos reflexionado, no hemos tomado conciencia. Me acuerdo, hay una radio que cuando daba el top horario al mediodía decía Chile, país tricontinental. Y entonces a la hora de
Valparaíso, la hora del territorio antártico, de Chile antártico, y la hora de Rapa Nui. Entonces, eso, empezar a tomar un poco de conciencia, ¿no es cierto?, del mar. De verdad, o sea, el agua es helada, las corrientes es importante, las marejadas son, pero pasando esa barrera hay una profundidad, ¿no es cierto?, que nos conecta con el otro lado del mundo, nos conecta comercialmente, nos conecta en el ámbito de seguridad. Recién se acaba de terminar el ejercicio naval más importante, donde la Armada de Chile tuvo una participación importante con la fragata Cochrane. Un comodoro nuestro fue el segundo en el mando. O sea, nosotros estamos bastante presentes en el Pacífico. Limitamos, no limitamos con el Océano Pacífico, limitamos con la Polinesia Francesa, limitamos con Nueva Zelanda. Limitamos mucho más allá en la profundidad y además tenemos una tremenda área de responsabilidad, ¿no es cierto?, del Estado de Chile sobre ese territorio. Me parece, a mí se me ocurría, no sé, pero si los supermercados pusieran, mira, estos productos llegaron desde el mar y pusieran la imagen de un buque, quizás eso podría empezar, de un buque portacontenedor, podría empezar a ayudar, ¿no es cierto?, a tomar por lo menos conciencia de que dependemos del mar, alimentación, ciencia, energía, y un montón de potencial que aún no logramos explotar, pero minerales, etcétera. Oye, Ronald, sí. Y además yo quiero plantear lo siguiente porque hay esto de la conciencia marítima, la orientación de Chile hacia el mar, viene de nuestro prócer principal, ya está a través de la historia. Pero también está a través del destino. Yo quiero poner el siguiente ejemplo porque lo escuché muchas veces. Cuando alguien decía, oye, ¿por qué no hacemos televisores? ¿Por qué no hacemos autos? Y alguien decía, y la respuesta era, oye, pero estamos en el último lugar del mundo. O sea, ¿cómo llegar a todas partes si estamos en el lugar más lejos del mundo? Bueno, y eso al principio uno decía, bueno, en realidad tiene razón, porque el mundo era como Europa, era como el Atlántico. Eh, pero eso ha cambiado y el mundo nos hemos dado cuenta que es mucho más que Europa. Y no solamente mucho más que Europa, es enormemente más que Europa, que es toda el Asia. Y ahora ya no estamos en el último lugar del mundo, estamos en el centro del mundo, ¿no es cierto? Entre Europa, África y estamos en Asia. Y estamos creciendo para eso y estamos funcionando para eso. También quiero tocar el punto cortito para que tú lo analices, que nosotros pensamos que el canal de Panamá era una amenaza y terminamos siendo uno de los usuarios más importantes del canal de Panamá con nuestras exportaciones. Bueno, y ahora, con lo que está pasando con el estrecho de Hormuz y una serie de cosas, también tenemos que tomar conciencia que tenemos los tres pasos más importantes del Atlántico y el Pacífico, aparte del canal de Panamá, por supuesto, que es el canal de Magallanes, el canal de Beagle y el paso Drake, que por lo demás va a ser muy importante porque nosotros, como estamos al centro, vamos a recibir tanto de África, de Oceanía y de Europa, como también del Asia. Ese es lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo ves tú que eso realmente podemos tomar conciencia o si existe realmente la conciencia sobre lo que tenemos y la proyección de lo que podemos llegar a ser? Bueno, yo lo que veo es que hay muchos esfuerzos fragmentados. Por ejemplo, en este momento se está desarrollando un corredor, o sea, se está desarrollando infraestructura, se están efectuando importantes reuniones y avances importantes para un corredor que se llama Capricornio, corredor biocénico de Capricornio, que del suroeste de Brasil, pasando por Paraguay, el norte de Argentina y saliendo hacia Tocopilla, de norte a sur Iquique, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta, salir con carga hacia Asia en general. Entonces, a raíz de una exposición alguien me hizo una pregunta y eso me obligó a estudiar y partí viendo, y en la prensa hay poca información al respecto, pero se está avanzando en forma contundente. Se han construido importante infraestructura en la zona de Brasil, en la zona de Paraguay, hay un compromiso importante, sin embargo no lo difundimos. Por otro lado, ayer apareció la noticia de que es factible efectuar una conexión, el cable desde Magallanes a la Antártica. Ese es un tremendo logro, ¿no es cierto?, junto con el famoso cable Humboldt que nos une con... pero por ahí fluye
información, data, intercambio, etcétera. Entonces Chile, imagínense, vámonos a la Antártica, ya está materializado eso, el flujo de información de la ciencia que va a pasar, ¿no es cierto? Y nosotros, Chile, ¿por qué cambia el centro? Porque el centro económico cambia porque nosotros tenemos, no es solo la geografía, sino todos los servicios asociados a eso que podemos dar. Pensemos en el corredor en el norte, Puerto Seco, las carreteras, la transferencia, los pasos aduaneros, eh, toda la logística, los camiones, combustibles, etcétera, alojamiento de la gente que va a circular por ahí. Entonces, hay una oportunidad tremenda de desarrollo, pero, pero poco lo difundimos. No sé, algo nos pasa a nosotros que no nos creemos el cuento. Yo ahora me creo el cuento, yo. Bueno, estimados auditores, estamos conversando con el capitán de navío en retiro, Ronald von der Wert, sobre el mar, sobre la proyección oceánica de Chile, sobre la situación de nuestra geografía privilegiada en el centro del mundo, un país tricontinental. Y de eso vamos a seguir conversando en la segunda parte de nuestro programa. Por lo tanto, ahora vamos a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y como ya es usual, tradicional y reiterativo, bueno, con sus amigos Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Hoy estamos en un programa especial, hablando del mar, con un invitado especialista en el tema, como lo es el capitán de navío en retiro, don Ronald von der Wet Fischer. Y estamos hablando de Chile, del Chile oceánico, del Chile tricontinental, y como lo mencionaba al cierre de la primera parte, eh, el Chile que está en el centro del mundo, comunicado a través del Océano Pacífico para todos los lugares del mundo. Así que una gran ventaja que tenemos, una gran oportunidad. Chile es un país marítimo por su condición natural. Y bueno, y de eso vamos a seguir conversando con Ronald. Pero Carlos, antes que nada, felicitarte por la elección de este clásico en la pausa musical de Miguel Bosé, Te amaré. Pero le voy a pedir a Ronald su opinión al respecto. ¿Te parece que sea un tema adecuado? Nosotros siempre vamos con los temas románticos y que hablan del amor. ¿Qué opinas tú, Ah, Carlos? oh, muchas Mire, gracias. antes de escuchar a Ronald, esta canción de Miguel Bosé que se llama Te amaré, ¿ya? Yo creo que es uno de los que más calza en nuestro estilo de música que tocamos, porque es muy romántico, ¿ah? Y habla sobre el amor. Y es la declaración de un hombre a una mujer, ¿ah? Aunque tengas manos frías, te amaré. O sea, ¿qué más profundo que eso? Así que esa es la canción, Ronald, que elegimos para este programa especial. No, muy bien. Y ahí hay un libro muy bonito que se llama Los Cuatro Amores, su autor es C.S. Lewis, y él dice, define cuáles son estos cuatro amores. El primer amor, ¿no es cierto? El amor más básico es el afecto que nace naturalmente entre nosotros, sin mucho conocernos, ¿no es cierto? Hay un sentimiento de afecto, pero sobre el afecto está la amistad. Ya la amistad es más selectiva, los amigos son un grupo pequeñito, ¿no es cierto? El afecto, la amistad requiere de mucho afecto. Y después Luis dice que hay otro amor que es el amor eros, que es el amor entre esposo y esposa, entre hombre y mujer, ¿no es cierto? Que requiere de mucha amistad, de mucho afecto. Así que la recomendación antes de casarse hay que ser muy amigo de la futura señora. Y finalmente el amor más grande, el amor caritas, de darse, de que trasciende, ¿no es cierto? Que es entregarse a los demás, que se hace carne, ¿no es cierto? Nuestro héroe Arturo Prat, que es capaz de rendir la vida por la patria, ¿no es cierto? Porque el pabellón nacional jamás ha sido arriado ante el enemigo. Y de tantos héroes también que hemos tenido, o sea, recordábamos hoy día Carabineros, pero también en la Laguna del Desierto, murió asesinado ahí, ¿no es cierto?, el teniente Merino, en un crimen, en una diferencia, o sea, brutal entre fuerzas, y eran muy poquititos,
y fue asesinado defendiendo el territorio nacional. Ese es un amor caritas, un amor de mayor expresión. El amor también que sienten también los sacerdotes, etcétera, y que trasciende. Y el amor que deben tener los políticos también, el amor a Chile, es un amor que en Tocopilla lo podemos ver, ¿no es cierto?, con esas piscinas que hicieron su pega, hicieron bien su pega y no hicieron ese diluvio que tuvimos antes, los años 90 en Antofagasta. Oye, y bueno, yo no puedo dejar de mencionar, porque es parte de nuestro amor, ¿ah? De los tres que estamos aquí, que somos marinos, ¿no es cierto? Nuestro amor por el mar y nuestro amor por la marina. Y precisamente por eso que nos apasiona el tema que estamos hablando, porque nosotros hemos vivido siempre pensando en eso, en que Chile es un país marítimo, que Chile, su futuro está en el mar, y bueno, y tratamos de difundir a muchas partes, pero en este caso lo estamos haciendo con alguien que es experto, que ha estudiado estos temas geopolíticos eh, y económicos, porque efectivamente yo creo que el mejor ejemplo, el que diste tú, Ronald, que todo lo que uno hace en el fondo está relacionado con el mar. Todo lo que uno come, lo que uno compra, lo que uno ve, ya llega a través del mar. Y Chile tiene un comercio marítimo muy activo porque su política económica está abierta al mundo. Más pocos aranceles, excepto el que nos puso Donald Trump, pero la mayoría tiene bajos aranceles, ¿ya? Así que nosotros dependemos, digamos, de ese comercio marítimo. Y eso es un poco lo que queremos hablar en esta segunda etapa, porque ahora ya entrando como Chile, porque Chile tiene enormes proyecciones. ¿Cómo ves tú el futuro o cómo ves lo que debemos hacer precisamente para aprovechar, para ver, tomar conciencia y hacer carne esta conciencia marítima? Sí, o sea, sabiendo que tenemos este potencial, sabiendo que nuestra geografía abierta al Pacífico genera múltiples oportunidades en diferentes aspectos, yo lo que creo que tenemos que darle un esfuerzo importante a la educación para comenzar a agregar valor a nuestros productos y no solamente limitarnos a exportar materia prima, sino que también agregarle valor y, y ahí hay mucho ingenio. Yo me acuerdo cuando era un joven caete, ¿quién iba a pensar que Chile iba a ser? He visto cómo los campesinos, ¿no es cierto?, de repente está de moda el kiwi, siembran kiwi, y después la cereza, cambian a la cereza, con una agilidad, el vino. ¿Quién iba a pensar que somos una potencia, una potencia, eh, una potencia el tema del vino? Entonces, yo lo que creo que la educación, los institutos, las universidades, tienen que incorporar, ¿no es cierto?, y comprender y poner en las decisiones la importancia que es el mar. O sea, el mar tiene una importancia estructural en el orden nacional. Lo importante es que las decisiones que se tomen, las decisiones públicas y privadas, sean pensando en el mar. Me imagino cómo estarán las universidades del norte evaluando todo el tema el corredor Capricornio, el corredor bioceánico. Me imagino en Magallanes todo el tema que se está desarrollando, porque ellos son la puerta de entrada a la Antártica, ¿no es cierto? Y bueno, y en el centro del país también. Tenemos que tenemos que educar, y yo creo que hay que educar desde los chiquititos, desde el parvulario, en todas las etapas, borrar eso que limitamos, sino que nos proyectamos en la profundidad del Pacífico, que no limitamos, sino que limitamos con la Polinesia Francesa, limitamos con Nueva Zelanda, y entender eso, y entender de verdad, y entender toda nuestra historia y todo el esfuerzo que ha habido para ser lo que somos, un país tricontinental, un país, ¿no es cierto?, que está en América, en el continente americano. Y si pensamos solamente en números, ¿qué es lo que es el continente americano? Aquí copié algunos números. La línea de costa Chile son 4.400 kilómetros, la anchura promedio son 180 kilómetros, el perímetro de la línea de costa son 83.000 kilómetros, pero la zona económica exclusiva son 3.409.000 kilómetros, la zona de responsabilidad que tenemos de rebusca son 26.643.000 kilómetros, una tremenda superficie
en que el Estado de Chile es responsable de eso. O sea, las decisiones que se toman en el centro de Santiago tienen que ser teniendo conciencia el potencial que tenemos. O sea, que Chile, que el mar es estructuralmente un componente importante del poder nacional. Oye, sin duda que das en el clavo, ¿no es cierto? Que somos centralistas y además yo diría, en vez de tener conciencia marítima, quizás lo que tenemos realmente es conciencia costera en vez de marítima, que hay un cambio radicalmente fuerte. Claro. Bueno, pero para que tú sigas ilustrándonos, yo he escuchado algunas de tus exposiciones y hace un tiempo comentaste que dabas charlas a colegios, a liceos y tenías algunas experiencias al respecto de cómo reciben los niños realmente hoy la información que tú entregas y qué feedback has recogido. ¿Se ve ya en los niños algo que uno diga, uy, una pequeña luz en el horizonte? Y diga, sí, la juventud, los niños se están yendo más hacia lo profundo del Océano Pacífico, no solo la costa? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, tuve la oportunidad durante 2 años, de recorrer literalmente Chile de Arica, literalmente de Arica a Punta Arenas, pasando por La Serena, y Antofagasta, Rancagua, el Chile rural, el Chile minero, el Chile patagónico. ¿Y qué es lo que capté ahí? Esto es una conferencia en un instituto profesional, ¿no? Un instituto técnico grande que tiene Chile. ¿Y qué es lo que capté? Primero capté de que en Magallanes hay conciencia que son la puerta de entrada a la Antártica. En la zona de Puerto Montt me tocaba alumnos que venían, que habían salido de una isla, tomado una embarcación, habían llegado, tomado un bus, o sea, sabían que era una zona netamente marítima. En Valdivia era muy bonito por lo orgulloso que se sienten en torno al río, o sea, el río conecta con el mar, es uno de los pocos ríos navegables que tenemos, ¿no es cierto?, que conecta con el mar. El Chile de Rancagua, un Chile agrícola, minero, y así sucesivamente. Me gustó mucho en Iquique que se sienten ellos los custodios de las reliquias de la Esmeralda, y ese es el sentimiento que capté en los jóvenes. Entonces, efectivamente, el tema de esta exposición era la hazaña del piloto pardo, que a todo esto el 30 de agosto se van a cumplir 110 años, una tremenda hazaña, ¿no es cierto?, que le da renombre a Chile, y no solamente renombre a Chile, sino que también es la presencia de un buque de la Armada de Chile, o sea, el Estado de Chile en el territorio antártico, en pleno invierno, en un buquecito muy precario, un buque de 36 metros de eslora, 7 de manga, 486 toneladas, o sea, una verdadera cáscara de nuez en pleno invierno en el territorio antártico y que rescata exitosamente a los 22 náufragos de la expedición de Shackleton y los trae de vuelta, llegando a Punta Arenas el 3 de septiembre. Y eso generó una tremenda fiesta, un orgullo nacional. Y bueno, y estudiando a este personaje, el piloto Pardo, me di cuenta que era un personaje ejemplar, o sea, una persona de 34 años de ejemplar en valores íntegro. La corona británica le ofreció un cheque de 25.000 libras, casi 3.000 millones de pesos hoy día, y él no lo acepta porque él es un servidor de la Armada de Chile. Quiere decir que era valiente, o sea, se baja al territorio antártico, al Drake, lo conocemos, todos fuimos, los tres fuimos marinos y sabemos lo que es navegar en el Drake, ¿no es cierto? En pleno invierno, donde baja visibilidad, poca luz solar, témpanos, etcétera, en un buque que ni siquiera tenía radar. Es una persona, un ejemplo de lealtad, un tipo leal, o sea, leal con la Armada. Ahí se produjo una situación el 7 de agosto de 1916, que el comandante entonces del Yelcho no, estaba incapacitado para ir a la Antártica, y el que estaba a hacer un rescate, a apoyar a la Falkland, y el piloto Pardo dice, yo voy a esto, y se presenta al servicio. O sea, esa lealtad que es ese vínculo que se busca mantener y preservar en el tiempo, no solamente con la Armada, con el país, y el deber humanitario. O sea, ni siquiera conocía a las personas, ni siquiera pero hay un deber humanitario de ir allá. Entonces, tenemos integridad, valentía, lealtad, cumplimiento del deber,
una persona de honor y un patriota. Entonces, esos valores son muy bonitos y que además son los valores fundamentales de la Armada de Chile. Y eso lo comparto explicando esta exposición con los alumnos. Y a los alumnos les gusta mucho. Me tocó la primera exposición que di en Macul, un joven que estaba sentado en primera fila. eh, el aspecto me decía que no era muy amistoso, sin embargo resultó ser tremendamente amistoso y al término de la exposición, el primero que me hace la pregunta y me dice, señor, ¿usted me puede decir por qué esto no nos ha enseñado antes? Y ahí me di cuenta, ¿no es cierto?, de que, bueno, la semilla se ha sembrado en tierra fértil, probablemente no disfrute de la sombra de ese árbol, pero todo ahora comienza con una semilla, y después los líderes que tendrán que mantener las condiciones, ¿no es cierto?, para, haciendo la metáfora del jardinero, remover la tierra, etcétera, para que esa semilla germine y se transforme en un hermoso árbol que dé frutos, ¿no es cierto?, que es un poco lo que la conciencia marítima. O sea, esto hay que comenzar pasito a pasito, nada es instantáneo en la vida, todos son procesos lentos, hay que cultivar la paciencia, pero Dios quiera que las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, ya el mar no lo vean como un borde, sino que como la frontera con la Polinesia o el vecino o la cercanía con Asia, con China, etcétera. Oye, bueno, qué gratificante es saber eso, que este mensaje marítimo que tu enseñanza, que son los estudios que tú hiciste, ha sido difundido entre jóvenes. ¿Mm? Yo creo que ese efectivamente es una semilla que se hace en un terreno fértil, y espero que eso tenga sus resultados. Pero yo quiero orientarme ahora porque hemos descrito lo que es Chile geográficamente, qué es lo que es el mar para Chile, cómo ha sido la historia para Chile. Eh, pero cuando uno empieza a mirar este aspecto, uno dice, oye, una gran cantidad de mar, una conexión con la Antártica, el control de tres pasos que cruzan el Atlántico al Pacífico, una costa inmensa, territorios en la Oceanía. Eso requiere un trabajo permanente para protegerlo, para cuidarlo, para defenderlo y para proyectarlo. Entonces, ese es un deber del Estado, y trasciende a cualquier color político, sino que tiene que ser una tarea de Estado. Y la conciencia marítima no tiene ideología, la conciencia marítima es una cosa que es absolutamente concreta. ¿Cuál es? Porque hemos visto que va a terminar el Tratado Antártico el año 48, 2048. Bueno, y los tres pasos que tenemos, viendo lo que pasa con el estrecho de Hormuz, es interés no solamente a lo mejor de nuestros vecinos, sino que también de grandes potencias. ¿Cómo ves tú eso? Porque eso es un desafío para Chile. ¿Cómo cuidar esta riqueza, esta oportunidad y esta bendición que tenemos con el tremendo mar? Bueno, nuestro comandante y jefe de la Armada, el almirante Cabrera, si no me falla la memoria, el 3 de mayo, cuando se inicia el mes del mar, en la editorial del Mercurio plantea un tema que yo lo he puesto así la prueba, o sea, ese es el norte que nos ilumina. Y él dice que hay que pensar Chile desde el mar, es una necesidad imperiosa. O sea, esa es la tesis que plantea el almirante, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho, nuestra geografía abierta al Pacífico genera muchas oportunidades que tenemos que tomar conciencia de ello. Si no tomamos conciencia, ahí está la conciencia marítima, no nos podemos hacer responsables, todo parte por tomar conciencia, ahí está la educación, etcétera. Y para que el mar se convierta en motor del desarrollo, debe existir una conciencia marítima arraigada en la sociedad. Estoy pensando en Santiago, estoy pensando ahí donde se toman las decisiones, capaz de orientar las decisiones tanto públicas como privadas. Tiene que estar probablemente en el poder legislativo, en los poderes del Estado, pero también en los privados, ¿no es cierto? ¿Y qué supone la conciencia marítima? Supone comprender el océano como componente, como lo he dicho, estructural del poder nacional. En él convergen comercio, seguridad, ciencia, ¿cómo se llama este? Medio ambiente, energía, alimentación, investigación científica, proyección internacional también. Y aquí aparece la Armada, ¿no es cierto? Porque todo esto requiere de seguridad, una seguridad marítima que provee nuestra Armada, nuestros buques, nuestra escuadra, submarinos, la aviación naval, ¿no es cierto?
el servicio que otorga la especialidad del litoral, ¿no es cierto? Es un requisito indispensable para el bienestar económico y social del país. Sin eso no hay desarrollo. Imagínense, o sea, la piratería, la inmigración, lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz. O sea, si una armada que provea seguridad, seguridad desde el mar, ¿no es cierto?, en el mar, eh, el país no disfruta del desarrollo económico, del bienestar social, etcétera. Y cuando el país logra integrar el mar en su pensamiento estratégico, fortalece su capacidad de crecer, de proteger sus intereses y proyectar con credibilidad, ¿no es cierto?, en el sistema internacional. O sea, en el mar convergen, imagínense todos los ministerios que están relacionados con el mar, o sea, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora el Ministerio de Educación, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Economía, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, si es que no me falta alguno, pero ya van 7 ministerios, o sea, ¿cómo no va a ser un país marítimo, un país marítimo? Y yo creo que hay un libro muy interesante que escribió el director de la Academia de Guerra, Christopher Green, que se hace la pregunta, ¿es Chile una potencia marítima? Entonces tenemos que orientar el esfuerzo a no solamente ser un país marítimo, sino ser una potencia marítima. Recomiendo ese libro, que está muy bien escrito, muy interesante, muy didáctico, quizás debería ser un texto no solamente de los altos niveles, sino que también de lectura en los colegios para comprender ese potencial, como esa semilla que se siembra, ¿no es cierto?, y se transforma en un roble a los 100 años, bueno, todo comienza en una semilla. Estimados auditores, estamos conversando con Ronald van der Vet, capitán de navío en retiro de la Armada de Chile, sobre el mar, el océano, la proyección de Chile. Tema muy amplio, pero estamos ya llegando al término de nuestro programa casi y no quería dejar de preguntar y que nos aterrizara un poco, porque hemos hablado de ya la importancia, las oportunidades, el rol que juega la Armada, esto de sembrar semilla para que la conciencia marítima realmente germine. Entonces, entiendo que algo hay en el gobierno, o no en el gobierno, en el Estado de Chile que está dando, también es parte de la semilla, y quizás nos podrías hablar un poco de esta, hay una política nacional, no me acuerdo el nombre exactamente, pero entiendo que hay una política marítima nacional que algunas luces estaría dando. ¿Nos puedes, para ir cerrando esta entrevista tan interesante, Ronald, algo de ese tema para dejar, bueno, una esperanza abierta hacia el futuro después de todo lo que hemos conversado? Ronald. Efectivamente está la política oceánica nacional, si no me falla la memoria, fue firmada el año 2023, donde hay 41 iniciativas concretas, tienen nombres, o sea, uno las puede buscar ahí en internet, pero tienen que ver con desarrollo de infraestructura portuaria, también tienen que ver con la preservación del medio ambiente, tiene un foco importante, tiene que ver con desarrollo portuario en armonía con la comunidad, o sea, en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Eh, o sea, de eso se trata esta política oceánica nacional. Y no nos olvidemos también que hay una política de construcción naval, que Chile, ¿no es cierto?, está en este proyecto. Ya tuvimos nuestro primer buque, o sea, hemos construido muchos buques en Chile, en Asmar, pero nuestro rompehielo, que es todo un orgullo, el primer rompehielo que se construye en Sudamérica, que ya fue probado, ¿no es cierto?, como rompehielo en el mar de Weddell y también probado el año pasado en una campaña antártica de invierno. O sea, Chile está efectivamente presente, Chile está efectivamente, y la Armada no solamente provee seguridad nacional, sino que contribuye en forma importante al desarrollo nacional. Así es. Bueno, yo siempre me preparo para los temas estos y existe además una política marítima nacional bastante más antigua que parece que se olvidó. La Si no, oceanopolítica. no sé, era de Odeplan, de la década del 70 70 y algo. Probablemente sí. Claro, entonces a lo que voy es que es importante que por lo menos ahora el Estado, el gobierno, hace un par de años, yo creo que retomado esto y le estemos dando la importancia que corresponde. Y bueno, queremos agradecerte nuevamente, Ronald, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy, muy interesante para nosotros que hemos estado en el mar.
muy entretenido. Además, esperamos que nuestros auditores lo hayan disfrutado y las familias que han escuchado, los padres sobre todo, ahí el llamado, generen esa semilla en sus hijos, en sus familias, de tener conciencia marítima de que Chile no limita con el Océano Pacífico, por lo menos, ¿eh? Y ojalá podamos ir progresando. Así que muchísimas gracias, Ronald. Si quieres dar un último mensaje, te damos ahí unos minutos. No, muchas gracias por la amable invitación y por esta amable conversación. Espero que hayamos sembrado una semilla. Para mí es un agrado. Esto es todo producto del estudio, la lectura, de ir profundizando y darnos cuenta de la riqueza que tiene nuestro país. Nuestro país, el norte minero, el centro agrícola minero, un Chile rural, un Chile hermoso, ¿no es cierto?, que tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo y tenemos que volver también a que sea bonito. Voy a Valparaíso todos los días y me da pena cómo está Valparaíso. Creo que ahí tenemos un desafío importante ahí en nuestras narices de volver a hacer ese Valparaíso que que creció gracias al comercio marítimo. En la época de Portales se expandió Valparaíso gracias a estos almacenes donde se almacenaba la carga incluso que iba al Perú, y eso también generaba riqueza, esas hermosas casas que están en los cerros, que habla de ese pasado que tenemos que recuperar. Así que tengo fe, Chile es maravilloso y si volvieran a ser, volvería a ser marino y volvería a ser chileno. Gracias. Gracias, Ronald. Bueno, Oye, Carlos. magnífico, Ronald, efectivamente, y yo quiero, para terminar, también destacar las proyecciones que tiene Chile, ¿ah? Se estima que va a tener mucho cobre, necesidad de cobre en el mundo, el hidrógeno verde, probablemente la minería en el subsuelo marino, y además lo que nos entrega el mar como para desalar el agua, ¿no es cierto?, la crisis hídrica y la alimentación. Qué maravilloso, y este lugar del mundo que lo tenemos para ver hacia todas partes. Así que muy agradecido, Ronald, y seguramente vamos a conversar en otra oportunidad porque yo sé que tú dominas muchos temas que estoy seguro a nuestros auditores les va a interesar. Así que muy agradecido. Con el mayor agrado. Muchas gracias. Así es. Bueno, estimados auditores, será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Pero recuerde usted, revelando desde lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.